Antier estaba sentado en un salón de oración y le dije al Señor, ¿qué quieres tú? Yo puedo sacar mensajes de los archivos o tal vez escribir uno, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y estoy 100% seguro que el Señor depositó en mi corazón lo que Él quiere para nosotros en esta tarde. Y no seré muy largo. Eso dicen todos los predicadores. Es mejor ni decirlo, ¿verdad? ¿Para qué empezar con mentiras, verdad? Yo siento la presencia del Señor aquí. Los apostólicos pentecostales del nombre, ruidosos y fogosos y escandalosos. Tenemos el Espíritu Santo, por eso somos pentecostales. Pero hay dos factores, dos elementos que necesita la iglesia. Y en mis giras alrededor del mundo he visto que la mayoría de nuestras iglesias tienen espíritu. Y parece que últimamente el Señor ha estado despertando en muchos pastores el sentir de no dejar el espíritu, pero tomarnos también de la palabra. En una ocasión había una discusión entre algunos discípulos y Jesús. Se casa un hombre, muere, la viuda se casa con el hermano, se casa con 7. Esa sí tenía problemas. ¿Cuál de los esposos será el esposo en el cielo? El Señor les habla, pero entre eso en Mateo 12:24 dice, no erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y yo vengo aquí como invitado, no tengo autoridad sobre ustedes, solo la autoridad en la palabra. Y en ocasiones hay iglesias, grupos que ignoran el Espíritu, no se siente la presencia de Dios, falta el quebrantamiento, las lenguas, los sollozos, la profundidad en adoración y alabanza y el sentir su Espíritu. Pero también tenemos que decir que en ocasiones hay extremos donde es todo espíritu y carece un fundamento sólido de la palabra de Dios. Y no podemos ni ignorar las escrituras, ni ignorar la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes esta preciosa y práctica porción bíblica que leímos del libro de Santiago. Quiero hablar sobre el tema cómo vivir por el poder de Dios. Pero no en el culto. Somos expertos ya en el culto. Somos expertos. Pero no vivimos aquí. En algún momento salimos al mundo y allá es donde vivimos. Y allá no siempre se puede comenzar a hablar en lenguas y cantar coritos, te van a correr del trabajo. O la mesera no te va a servir en el restaurante. ¿Cómo vivimos por el poder de Dios? El libro de Santiago es una de las 5 cartas judeo-cristianas. El libro de Hebreos, primera, segunda y tercera de Pedro y Santiago son las 5 libros o cartas a los judeo-cristianos. La iglesia nace en el día de Pentecostés, se bautizan 3,000, 5,000 vienen al Señor, la iglesia se multiplicaba, los sacerdotes se convertían al evangelio. Algunos dicen que la iglesia en Jerusalén llegó a tener 80,000 miembros. Era una iglesia donde cada día el Señor
añadía. Yo no sé, pastor, pero eso todavía no pasa con donde yo pastoreo. Y yo tengo hambre, no de un avivamiento de coros y cantos, cantemos y gocémonos, pero que pudiéramos llegar allí donde cada día el Señor añadía, cada día. Pero sucede algo terrible entre el general Silva, enviado por el emperador Tito. Viene la persecución, comienzan a huir los hermanos por la persecución, Saulo de Tarso, y se huyen. Y a eso se le llama la diáspora. Se fueron corriendo los judíos, escapando por su vida porque los querían matar. El diablo, no sabiendo que donde quiera que iban a hablar de Jesús, iban a bautizar en su nombre, iban a orar, iban a recibir el Espíritu Santo, y así se fue. Pero al pasar el tiempo, algunos de estos judíos comenzaron a pensar, bueno, ya la iglesia en Jerusalén se desbarató, se deshizo, ya no quedó mucho allí. Y en la mente de algunos empezó a entrar la idea, pues a lo mejor necesitamos regresar a los rudimentos judíos. Tal vez necesitamos otra vez comenzar a celebrar las ceremonias y a regresar a nuestras raíces judías. Entonces el Espíritu Santo mueve al autor de Hebreos, mueve a Pedro, que escribe 3 cartas, y mueve a Santiago, a los esparcidos de las 12 tribus, y les escribe Santiago. Hebreos es una carta teológica con exhortaciones fuertes. Y ya cuando parece que los va a hacer llorar, les da más teología y los contenta. Y luego les da otra. Y Pedro también habla de cosas teológicas, pero Santiago habla de cosas muy prácticas. Y yo quisiera descubrir para nosotros un tesoro que yo encontré en este pasaje que leímos. Por esto, verso 19, por esto, mis amados hermanos, cuando usted lee esas dos palabras, por esto, usted se tiene que regresar al contexto. ¿Por qué? Bueno, si nos regresamos 2 versículos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No son cualesquier cosa, oh judíos en la diáspora, judíos cristianos. Él nos ha hecho nacer y somos primicias de sus criaturas. Ustedes son la iglesia del Señor. Sé que han sufrido, sé que han tenido que correr y escapar, pero la mano de Dios todavía está sobre ustedes. Él es el que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra, por esto. Amados hermanos, luego comienza a dar consejos prácticos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. O sea, tienes 2 oídos y una boca. Y no 2 bocas y un oído. Qué desastre sería eso, ¿no? Tardo para irar. Escucha, oye, no te enojes, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y me voy a enfocar ahí unos momentitos, aunque hay mucho que decir de lo demás, pero el tiempo. La palabra implantada, injertada, es un injerto. Cuando toman la rama de un árbol y la cortan
y van a injertar la rama de otro árbol para mezclar el fruto de ese árbol, lo cortan en elipse o diagonal para maximizar el área de la superficie y luego lo rayan, lo marcan en cuadros, tanto la rama como la rama que quedó en el árbol, y luego la juntan y le ponen savia y otras cosas y la amarran allí para que la rama prenda y tome vida del árbol. A Pablo en Romanos les habla de los judíos que fueron movidos, sacados, y nosotros fuimos injertados. Y Pablo les dice, y si a los que fuimos injertados nos pudo injertar, pues ¿qué le cuesta injertar a los judíos que de ahí eran? Pero estamos hablando de la palabra implantada. No ignoréis las escrituras. La palabra implantada, hermanos, es lo que si no hubiese Biblia, si alguien viniera y nos quitara toda la Biblia, ¿con qué se va a quedar usted? Con Jesús lloró. Con el Salmo 23, ¿qué hay allí implantado de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que usted ha permitido que se implante en usted, que se torne en usted, que sea usted? Hay un alfabetismo de la palabra. Y los pentecostales apostólicos, yo soy uno, toda mi vida queremos que el Espíritu Santo haga todo. Y que el movimiento de la iglesia haga todo. Y se están perdiendo generaciones enteras de jóvenes que saben cantar, saben adorar, saben palmear, saben hacer muchas cosas. Pero necesitamos saber cómo vivir por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está allí adentro? Es más, para ser tardos para irarme, para ser tardo para hablar y lento para la ira y lento para hablar, necesito precisamente la palabra de Dios para desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego el verso 22, ahí está el tesoro que les hablé. Pero sed hacedores de la palabra. Y por mucho tiempo yo pensaba que ese verso decía: si el pastor predica sobre evangelismo, pues esa semana debemos evangelizar para ser hacedores. O si el pastor predica, vamos a darle comida a los pobres, y esa semana la iglesia, después de haber escuchado al pastor predicar la palabra, lo oyó, y vamos a dar de comer a los pobres, entonces somos hacedores de la palabra. Así, pero realmente la etimología de la palabra hacedores nos presenta a nosotros un gran tesoro que nos ayuda a implantar esta palabra. Hacedores, ser hacedores, esa palabra hacedores en el griego que estaba utilizando Santiago cuando escribe, es la palabra poetis. ¿De dónde tomamos la palabra poeta o poesía? Sed poetis de la palabra. Vivían en una cultura donde no había fútbol, soccer, aunque había algunos juegos de los griegos. No había películas, no había YouTube. De ahí me conocen, ¿verdad? Y la gente
para sacar a su esposa a cenar una noche. Iban al teatro a escuchar cantores y poetas o poetisas, y la gente pagaba para escuchar a una persona declamar una poesía. Y el poeta o la poetisa no salía leyendo la poesía, no salía repitiendo la poesía. La poesía se había implantado en el alma de aquel poeta, y la gente pagaba para ir a sentarse a escuchar, porque aquel poeta como que lanzaba desde lo profundo de su alma esa declamación que hacía llorar a la gente, hacía pensar a la gente, en el caso de los filósofos griegos, hacía reír a la gente, y estaban allí porque les salía del corazón, porque esa poesía había sido implantada, se había convertido en esa misma persona, y cuando salía a presentar en el escenario, toda la gente le escuchaba. Y Santiago está usando esa palabra, no está diciendo solamente oye, está diciendo sed poeta de la palabra. Deja que se convierta en ti y tú te conviertes en ella, y que sea parte de tu vida. Lo dice, pero sed, en el verso 22, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego Santiago pone una fuerte exhortación: engañándoos a vosotros mismos. Hay 5 cosas que podemos hacer con la palabra. Nosotros hacemos las primeras 2, parece ser, oímos la palabra. Cada domingo que predique el pastor, que predique, que me haga pensar, que me haga llorar, que me haga hablar en lenguas, que me haga sentir bien, que me enseñe cosas. Y está bien oír la palabra, pero eso no es todo. Se necesita también escuchar la palabra. Perdón, oír la palabra, y se necesita leer la palabra. Yo estoy hablando, hermanos, de una vida de lectura bíblica. Estoy hablando de comernos los evangelios, de comernos las epístolas, de comernos los salmos. Estoy hablando de que en la vida cristiana exista una lectura bíblica continua y consistente y constante. ¿Lee usted la Biblia? Pregúntese usted. Pastores, hay pastores aquí, ministros, yo también. ¿La estudio para predicar o la estudio para alimentarme? Hice una encuesta hace muchos años. 68% de los pastores y ministros a quienes les pregunté confesaron tristemente: yo leo y estudio para predicar. Y yo he hecho eso también, y no está bien. Yo necesito oír. Necesito leer la palabra de Dios. Necesito memorizar la palabra de Dios. Memorizarla. Necesito meditar en la palabra de Dios. En unos momentos le voy a enseñar cómo hacer eso. Y necesito aplicar la palabra de Dios. Y así uno vive día y noche, 24 horas en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Vive por el poder de la palabra de Dios. Si yo le diera esta Biblia, a ver, hermano, venga para acá. Usted oró por la ofrenda, ¿verdad? Viene bien orado. Aquí está la Biblia. ¿Okay? Yo soy el diablo en esta ilustración. Nada le corte el clip allí y lo ponga, no. Y yo le voy a quitar la palabra a este hermano, pero él solo oye la palabra. Entonces,
Usted defienda esa palabra solo con un dedo. Quita la otra mano. Ahora defienda, yo se la voy a robar, la palabra, y usted solo la oye. Defiende esa palabra con un dedo. Pues no puede, ¿verdad? Yo se la quito. Ahora defiéndela, usted oye y lee la palabra. Defiéndala con 2 dedos. Pero haga creativo, hermano. Mire, yo así agarre, piénsele. Yo le quiero, ok, ya le agarró, ¿verdad? Ok, entonces, disculpe, yo vengo medio dormido. Entonces el diablo te quiere quitar. ¿Qué no dice que la semilla que cayó en el camino, que hizo? Vinieron las aves y se la comieron, hermanos. Tenemos un tesoro grande aquí. Y ahora yo se lo quiero robar, pero él solamente oye y solamente lee. Entonces, aunque está fuerte, lo veo que tiene manos grandes, pero yo de todos modos se la puedo quitar fácil. Ahora defienda la palabra porque usted oye, usted lee y usted memoriza la palabra de Dios. Ahora con 3 dedos. Ya es la otra mano baja la pared, ¿ok? Y ahora mire, ya se la quito, pero no tan fácil. Ahora él va a oír, él va a leer, él va a memorizar y ahora va a meditar en la palabra con 4 dedos. Ella tiene uno abajo, ese no. Bueno, se lo quito de todos modos, ¿ok? Ahora él oye, él lee, él memoriza, él medita y él aplica la palabra de Dios ahora con toda la mano. Ahora no se la puedo quitar. Entonces usted se da, gracias hermano, muy buen trabajo que hizo, muy buen trabajo. Por eso hay problemas en la familia, por eso el matrimonio, por eso el trabajo, porque solo venimos, ustedes no aquí, yo no los conozco, pero sí conozco bastante la iglesia para decir que me gusta oír, qué bueno que le gusta oír, pero no es bastante oír la palabra, necesito oírla, necesito leerla. Necesito memorizarla, necesito meditarla y necesito aplicarla. Cuando yo tenía como 6 años, mi padre me llamó y me dijo, vamos a enseñar, vamos a aprender la palabra. Está bien. Y me enseñó el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los chiquitos y los que maman fundaste la fortaleza, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de lustre, decía la antigua, y lo hiciste en señoría sobre todas las cosas, las aves del cielo, las bestias del campo, los peces de la mar, todo por cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y allí lo aprendí. Me dijo, muy bien. A los 2, 3 días yo estaba jugando afuera con mis amigos. Ven, dice, vamos a aprender la palabra. Ya me aprendí el Salmo 8, sí, pero ahora vamos con el 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. Y así, casi todos los días me enseñaba y depositó en mí la memorización de la palabra de Dios. Y aunque en ese tiempo solo era memorizar, todavía no aprendía yo a implantarla en la meditación. Hasta que leyendo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su domingo, así dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando la iglesia entre a una dimensión de meditar en la palabra de Dios día y noche, lo que va a suceder,
Joven que estás en la universidad, hermano que estás empezando un negocio, jovencita que te quieres casar, tú que vas a comprar una propiedad, lo que sea. La Biblia dice, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a arroyos. No arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Todo. ¿Quieres prosperar? Mira, jovencito de 14, 15 o 12, 8 o lo que sea, que estás teniendo problemas en la escuela. O a lo mejor en el trabajo, cual sea. ¿Quieres mejorar tus calificaciones en la escuela? ¿Sí? ¿O nadie dijo amén? Entonces, ¿quieres empeorarlas? Haz esto. Todos, hermanos, son consejos, ¿no? Y yo no vengo a motivarlos, hermanos. Yo no vengo ustedes ya están inspirados. Ustedes me están motivando a mí. Me están inspirando a mí. Pero yo sí tengo algo que decirles. Todos nosotros debemos, sería bueno leer 5 salmos al día. Se lee el salmo de la fecha. ¿Qué es la fecha hoy? ¿11? Yo ando en ayer. Yo todavía no llego ahora. Es 11. Hoy se lee el Salmo 11 más 30, 41. Más 30, 71. Más 30, 101. Más 30, 131. Mañana se lee el Salmo 12 más 30. 12, 42, 72, 102, 132. El libro de los Salmos tiene 150 salmos. Usted todos los meses lee los salmos. Y eso es para su relación vertical con Dios. He hecho esto por años. De vez en cuando sí, no lo hago por viajes y cosas así, pero trato de hacerlo y cada vez nunca se hacen viejos. Siempre está dando la noria, siempre está dando agua. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Salmo 23 y cada vez que lo escuchamos nos habla la palabra de Dios? Eso es para su relación vertical. Y para su relación horizontal, para su relación con otros, escuela, trabajos, familia, relaciones, usted lee el proverbio, el capítulo. Hoy se lee el capítulo 11 de Proverbios. Y mañana se lee el 12. Y el 13 se lee el 13. Y luego cuando termina, solo en febrero tiene que leer otros 2, pero ahí, figúrele. Y se vive por la palabra de Dios. Meditar es como una vaca rumea. ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? Tiene uno, dividido en 4 partes. A lo menos eso me enseñaron en biología en la Universidad de San Diego. Tiene 4 partes la vaca. Y la vaca come el pasto y traga el pasto, el primer compartimiento digiere y luego sube, la vuelve a masticar, baja el segundo, sube, la vuelve a masticar, baja el tercero, sube, la vuelve a masticar, a digerir, a procesar y luego baja al cuarto y luego usted y yo nos tomamos la leche. No sé si ustedes han visto sentadas debajo de un árbol en la sombra las vacas rumiando. En su ley medita de día y de noche la palabra de Dios. Todo lo que hace prosperará.
¿Te quieres casar con un buen hombre? Medita en la ley de Jehová. Mi familia, mis hijos, cuando estaban chiquitos, tomábamos trozos de la escritura, nos memorizábamos Éxodo 20, los 10 mandamientos y cosas así. Y recuerdo que un día mi hija tenía 15, 16 años, me dijo: papá, mi amiguita le acaban de dar su licencia de manejar, podemos ir al mall. Dije: ¿a cuál mall van a ir? A Riverside. Pues entre más lejos mejor, porque quería manejar la otra chamaca, ¿no? Y le dije: ¿cuándo me dices que sacó su licencia? Ayer. Le dije: no, ella no sabe manejar. Sí, le dieron licencia, pero no sabe manejar. Tu mamá tiene 30 años, pero ese es otro. Y se comenzó a molestar. ¿Pero por qué no me dejas esto y lo otro? Pero hermanos, lo vi con mis ojos ahí en la cocina de la casa, cuando ella estaba así molesta. Allá los mexicanos decimos, estaba tirando su berrinchi. Ojalá no sea mala palabra eso aquí, porque van a decir: hermano Valverde llegó y dijo malas palabras. Y estaba ahí por ella enojarse, orar un poquito más, y sale desde su alma la palabra implantada, y en medio de su enojo dice: la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso le paró. Así se vive por la palabra de Dios. No habrá aquí un hombre, un hermano muy irracundo, enojón. No vinieron al culto esos. Cuidado con los codazos, hermanos, porque la esposa le está. Estas son cosas serias, hermanos, que hablamos en lenguas y danzamos en el culto y luego ni llegamos a la casa y ya vamos gritándole a la mujer. O sea, yo sé que eso aquí en Coronel no sucede, ni en Concepción, ni en todo Chile. ¿O no? ¿No les ha pasado? Yo batallaba con la ira. Y era pronto para airarme. ¿Cómo les gusta cuando el predicador confiesa sus pecados, verdad? Todos están diciendo. Yo sabía, estaba joven, ahora tengo 62 años, pero tenía yo 30. Mi personalidad de líder, mi ir y mover, a veces impacientes. No está casado con alguien por ahí. Y de vez en cuando me gustaba limpiar la cochera y sacar todo lo que se acumula allí con el tiempo, lavar con agua y reacomodar. Y luego tengo 2 hijos, uno tendría 10 años, el otro tenía 8 o 7. Vengan a ayudarme. Entonces empezábamos a limpiar, pero uno se encontró el guante de béisbol y el otro se encontró una pelota que había perdido ahí debajo de la caja, y comenzaban a jugar y yo empezaba a enojarme y les comenzaba a gritar: dejen eso, limpien, saca eso. No me estén viendo así, que ya me arrepentí hace muchos años. Y salía mi esposa y me decía: Sam, ¿por qué estás gritando otra vez? Pues tienen que aprender a trabajar estos muchachitos. Pero lo que pasaba es que yo me convertí en un verdugo y mi voz era el látigo. ¿Quieres que se críen ahí como muchachitas en el sofá? ¿Quién los va a enseñar a trabajar? Yo. Sí, pero no te enojes. Y yo adentro sabía que no estaba bien eso. Y yo sé que le estoy pisando los callos a no sé quién. Un día comencé a limpiar la cochera yo y saqué todo. Y mi esposa me dice: ¿puedes ir por los niños a la escuela? Sí, cómo no. Dejé todo y fui por ellos.
Llegamos les compré una nieve, iba mi hijo mayor sentado aquí, iba mi hija y mi hijo menor detrás de mí. Y cuando vamos llegando a casa, mis hijos vieron que yo estaba limpiando la cochera y pensaron, el verdugo anda suelto. Y mi hijo menor de 7, 8 años dijo 2 palabritas que hagan de cuenta que me metió una espada en el corazón. Dijo, oh no. Eso es en inglés, pero ustedes lo entendieron. Y le dije, mi hijo, ¿qué te pasa? Come tu nieve, ¿qué, no te gustó tu nieve? Sí, le dije, ¿qué pasa? Pues mira, me dijo. Y apuntó a todo el... Y le dije, no hay nada que decirle. Le dije, no tienes que ayudarme, váyanse a jugar. No, hombre, ni apagaba el carro y ya se habían desaparecido. Y desde ese día comencé con la palabra de Dios a curar eso. Sí, pastor, sí, predicador, sí, predicador mundial, sí, campamento, sí, gente recibiendo el Espíritu Santo, sí, todavía no había YouTube, pero había cassettes. Y dije, a lo mejor yo no soy el único. Y en esos días les invitaba a los varones a la oración a las 4 de la mañana 2 veces por semana, martes y jueves llegaban a orar, yo les daba, orábamos una media hora, 30, 40 minutos y les daba yo un estudio de 15 minutos y luego se iban a trabajar y todos a nuestro día. Y les dije, ahora quiero hablar de la ira. ¿Cuántos aquí batallan con la ira? Levanten la mano. Y 2 levantaron la mano. Y les dije, dejen darle síntomas de un hombre iracundo. Ojos dilatados, quijada tensa, rostro enardecido, sarcasmo, silencio, gritería. Les di como otros 15 síntomas. Les dije, ahora levanten la mano los que batallan con esto. Todos levantaron la mano. Atrás levantó uno las 2 y otro creo que hasta un pie levantó. Y comenzamos, porque esto es serio, hermanos. Esto es la vida ya. Si no me digas qué haces aquí, yo ya sé. Te felicito. Pero estoy hablando cómo tratas a tu mujer, a tus hijos, a tus empleados, a las hermanas también. ¿Nunca las han visto limpiar la casa con una aspiradora? Muévete o te aspiran. Se les mete algo. Y comenzamos a memorizar y meditar en la palabra de Dios. La blanda respuesta hace tornar la ira. Proverbios 15, Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor y es su gloria pasar por alto la ofensa. Y estábamos en eso cuando un día salgo de la cochera en el carro y que oigo un ruidazo que parecía la Tercera Guerra Mundial. Los botes de la basura, que eran en aquel entonces de metal, mi hijo tenía la tarea de meterlos, de alzarlos, y ese día no lo hizo, se le olvidó y yo le pegué. Y se van por toda la calle los botes haciendo un ruidazo y me comenzó a subir la ira, porque viene de aquí. Y ya iba a comenzar a ¿cómo le dicen aquí? Pito, clarín, la bocina, le iba a decir, y le iba a gritar a mi hijo, ven para acá y levante esos botes, tú sabes que es tu trabajo hacer eso. Imagínense todos los vecinos, ¿qué será eso? Es el pastor, va a la oración. Hermanos, y me sube de aquí la palabra implantada. Ya cuando la cordura del hombre detiene su furor y es su gloria pasar por alto la ofensa. Me bajé, alcé los botes, me fui en la tarde, mi hijo, por favor hazlo, pero
Pero me dice Raquel, mi esposa Raquel, ¿cómo te está sirviendo esas oraciones a las 4 de la mañana? Y le dije, ¿de veras ves un cambio en mí? Dijo, sí, pero lo que tengo miedo es que ¿cuánto va a durar? Dije, yo te digo cuánto va a durar. Mientras yo siga implantando la palabra en mi corazón, esto va a durar. Santiago sigue. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ahora le añade aquí, sino hacedor poetis de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La tarea entonces, hermanos, mi tarea en esta tarde es asentar un fundamento de Biblia, oída, leída, memorizada, meditada y aplicada. Hoy apliqué un texto en Filipenses y otro en Efesios, son casi igual. No os afanéis por nada. Se detiene el avión 2 horas en Dallas. No hice el vuelo de Santiago aquí. Los hermanos esperando. 5 o 6 horas esperando allá. Y el culto, y voy a llegar. Y la palabra de Dios, no os afanéis por nada. Tú ve, ponte en esa fila y haz lo que tengas que hacer. Y aquí estoy. Y quisiera animarlos a que usted se encuentre una porción de vida. Unos capítulos, un libro, salmos, lo que sea, una porción de vida, la cual lo va a acompañar por el resto de su vida. Lo cual va a orar, lo cual va a rehumear y meditar todos los días. Y hace algunos años el Señor depositó en mí un amor, un cariño, un interés grande del libro de Hebreos. En el primer capítulo de Hebreos se exalta a Cristo más que a los padres, más que a los profetas, más que a los ángeles, más que a la creación. Y luego hay teología y luego exhortaciones. Y comencé con una línea. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál? Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán,
como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos su nombre, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y a la verdad Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, por lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, hermanos,
Hermanos, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se engañe por causa del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos la confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que le desobedecieron? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de incredulidad. ¿Cómo dice? Otra vez determina un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno de vosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, a Jesús el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Ya son las 9. Por tanto, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué sigue? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer tanto por sus pecados como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y vino a ser declarado sumo sacerdote por Dios. Declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí está una parte interesante. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho
tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios a la verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y para ellos el juramento, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mas queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos asido de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Porque ciertamente aquí reciben los hombres los diezmos, hombres mortales, según la ley, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y luego, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los hombres los diezmos, hombres mortales los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún que se levantase un sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado por el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley.
Pero aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin mandamiento, porque ciertamente los otros sin mandamiento, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya me dio hambre. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Ya voy a terminar. Si yo les contara, pastores y ministros, los momentos que yo he tenido con el Señor en su palabra, porque en ocasiones al estar uno orando esto, y como humanos nos equivocamos aquí, pero Dios me puso un escriba ahí que me está ayudando. Usted se puede echar clavados en los pozos de la palabra, sea un texto, sea una línea, y de ahí salen mensajes, consejos, palabra para su familia, y usted trae, quiero memorizarme todo el libro de Hebreos. Estos son 7 capítulos, me faltan, tengo el 8 pero no bien, y en el avión, todos viendo películas y leyendo y platicando, y yo con Hebreos. He tenido pruebas grandes en mi vida, como todos ustedes. Nunca han tenido esas pruebas donde no puede dormir. Hace como 6 años me llegó una prueba de esas. Hace un año, alguien toca el piano aquí tóquelo lentamente. Eso es para que ustedes piensen que yo ya voy a acabar. ¿Y dónde está el pianista? Véngase corriendo, vamos a consolar a esta gente. Véngase, sí. Pero véngase corriendo, está joven usted. Véngase. Y tóqueme algo lento y espiritual y ungido. Yo estaba en Medellín el año pasado. Estaba por empezar un seminario a las 9 de la mañana. Tengo un nieto de 2 años que tiene cáncer en los ojos. Y unos días antes de salir, le dije a mi hijo, voy a cancelar el viaje. Dijo, no papá, ya tienes todo allá, no te preocupes, ya hemos orado. Y tenía un líquido en el ojo derecho. Y el cirujano nos dijo, no podemos ver. Y si el cáncer se le pasa al cerebro, les va a durar 3 o 4 meses a lo mucho. Entonces yo le tengo que sacar los ojos. Y mi hijo se conmovió mucho, yo también. Y el cirujano dijo, yo sé cómo se siente, pero yo tengo que salvarle la vida primero. Hay muchos ciegos que viven. No mi nieto, Señor. Y en esos días no podía dormir. Y es un niño un espíritu, porque ha sufrido tanto. Ayer fue al médico y le hablo yo por WhatsApp. ¿Fuiste al doctor? Sí. ¿Qué te hizo? Me picó el ojo. Ya entiende. Empezó desde niño, desde meses, pero ya entiende. Y cuando ya no puedo más, y 2, 3 de la mañana, oro un rato. ¿Saben dónde se consuela mi alma?
en Hebreos. Eso es para mí, yo no sé cuál va a ser de usted. Y me pone un texto mi hijo, eran las 9 en Medellín y creo que las 7 de la mañana en Los Ángeles. Me dijo, papá, ya firmé, ya vamos a entrar. Ando cuenta que pegaron aquí en el estómago. Y yo tenía un grupo de pastores a quien iba a dar un seminario y lo que yo quería es estar allá con mi hijo y mi nieto. Le iban a sacar los ojos. Y a mí se me olvidó, comencé a enseñar y ya cuando menos pensé eran las tiempo del almuerzo. Y recibo un texto de mi hijo. Call me, llámame, márcame. Y, ay, Señor. Y le llamé. Le dije, ¿qué pasó, hijo? Papá, entró el cirujano con los documentos, los tiró en la cama y dijo, ustedes tienen a alguien al lado suyo. ¿Qué pasó? El líquido se desapareció. Ayer lo llevaron otra vez al médico y su ojo derecho puede ver bien, los tumores se están alejando. El ojo izquierdo todavía es un tumor, pero la retina se volvió a pegar y Dios está haciendo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el consuelo para cualquier problema es que tú tomes un trozo de la palabra y lo implantes y te hagas poetis, hacedor. ¿Saben qué? ¿Alguien me puede robar mi carro? Yo puedo dejar esto aquí, pues no aquí, pero por allá, y se desaparece. Alguien le puede quitar la enfermedad, el cáncer, le puede quitar los ojos a mi nieto. Pero ¿sabe quién? Nadie me puede quitar la palabra que tengo implantada. Y hay tan pocos cristianos que se implantan la palabra. La palabra. Vayas esta noche y búsquese un libro. Jóvenes, Axel, jóvenes, están jóvenes todavía. Nosotros ya batallamos, ya se nos cayó el cabello y no detiene nada. Dice, hermano Valverde, pero es que ¿cómo le dice usted? No, échale y ahí va a estar. Ahorita que están jóvenes, apréndanse el Nuevo Testamento. Mark, el que estaba cantando, que veníamos en el camino, Mark, él tiene el libro de los Salmos memorizado. Y lo que he visto en la iglesia, los jóvenes y varones y hermanas que toman esto en serio, hermanos. El otro día Mark lo nombraron como el profesor de universidad más joven, profesor en matemáticas. Duran 20 años para llegar a esa posición. Él en 2 años llegó allí. Hermanos, si yo les contara, estaba en Dallas. 10 horas de vuelo para Santiago. Dice, Señor, ayúdame aquí. Y luego llaman mi nombre. Samuel Valverde. Sí. ¿Qué pasó? Oh, deme su borde. Pase. Aquí está otro. ¿Y qué es esto? Lo hemos pasado a primera clase. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Donde quiera que vayas, la palabra. Pase aquí al altar la persona que quiera reenamorarse de la palabra de Dios. Y póngase de pie aquí para que todos puedan caber. Disculpen que me pasé de tiempo, pastores. Sorry.
Pasen los que quieran empezar con un verso, un salmo. No seáis oidores olvidadizos, mas ser hacedores. Hacedores. Enamórate de la palabra. Pastores, los animo. Tócale. No erréis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Me fueron dulce a mi paladar como la miel tus palabras. Aleluya.